Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. El Centro Familiar Cristiano de Santander presenta este mensaje predicado en una de nuestras reuniones. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Dios les bendiga, bienvenidos en esta preciosa mañana. Gracias por estar aquí. Es un privilegio venir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio. Anoche hemos hablado de un tema bastante importante e interesante para la iglesia, para el centro familiar. Hemos hablado de un tema bastante, un ingrediente bastante importante en distintas áreas. Hemos hablado de un tema que se titula autoridad o cobardía. ¿Cuántos tienen autoridad? Quiero ver la mano levantada de los hombres que tienen autoridad. Y los que no han levantado, ¿qué son? Algunos lo levantan así a mitad. Dice la mujer al lado, dice, tú levantas solo la mitad, pues a mí me pertenece la mitad. ¿Cuántas mujeres tienen autoridad? Dígame amén. Amén. Ahí está, las mujeres nos ganaron. Como hijos de Dios, se nos ha delegado autoridad, y el carecer de autoridad no es culpa ni de Dios, ni del pastor, ni del líder de célula. Usted tiene autoridad. Marcos 13:34, vamos a leer juntos, vamos a contar hasta 3 y quiero escuchar la voz de los campeones y de las campeonas leyendo la palabra. A ver, 1, 2, 3. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Perfecto. Entonces el hombre se fue lejos y te dio ¿qué? Esta es la parábola del reino de los cielos. Usted y yo tenemos autoridad, y el tema se trata de momentos en que perdemos autoridad, y cuando perdemos autoridad en cierta área, lo que damos es permiso al diablo para que en esa área ya nosotros no gobernemos, sino sea Él el que gobierne. Entonces, yo repito, como hijos de Dios se nos ha delegado autoridad, y el carecer de autoridad, centro familiar, no es culpa de Dios, no es culpa del pastor, del líder de célula, no es culpa del esposo, de la esposa. No es que mi esposa no me deja, es que mi esposo no me deja. No es culpa. La iglesia ha recibido esa impartición y es de Jesucristo. Ahora, lo dije anoche, lo repito hoy, cuando iniciamos nuestro andar como hijos de Dios, cuando usted levantó la mano y dijo yo quiero ser cristiano, cuando usted se comprometió con Dios, pasó al altar, se comprometió con Dios, en ese momento, Satanás despliega otro tipo de fuerzas para que la palabra que se le dijo en el altar o el compromiso que usted hizo en el altar no lo llegues a hacer o no se llegue a cumplir. Usted puede ser un cristiano nominal, sentado tranquilamente, pero el día que se le ocurra decir yo quiero servir, quiero entrar en el grupo de alabanza, quiero entrar en el grupo de danza, quiero ser ujier, quiero servir a Dios, quiero hacer algo. El día que usted dice yo quiero hacer algo, Satanás dice, no, la gente que me crea problemas ya tengo bastante, a este ya no lo quiero. Y empieza, y usted va a perder autoridad, se va a dar cuenta hoy, va a perder autoridad en ciertas áreas que tiene que recuperar. Entonces, cuando iniciamos nuestro andar como cristianos, empezamos a crecer y a madurar. ¿Cuántos están en el proceso de crecimiento y maduración? ¿Ese amén qué es? Amén.
Despacito. ¿Cuántos están creciendo? ¿Sí? ¿Cuántos están madurando? Esas son dos cosas distintas, ¿no? Algunos han crecido bastante y no han madurado. A veces tenemos los casos de que viene la consejería pastoral y dice, pastor, tiene que hablar con mi esposo. ¿Por qué? Llevamos 18 años de casado y sigue dejando su toalla sucia allí, sus calzones ahí. O sea, ahí está el adolescente que la mujer lo tiene que terminar de criar. Porque mamá lo hacía todo. Entonces no está madurando en esa área, pero le cuesta mucho. Le cuesta. Entonces, escúcheme bien. Cuando arrancamos a crecer y a madurar, podemos carecer de autoridad en el proceso de crecimiento o perderla durante el trayecto. Eso no va a impedir que crezcamos. Usted va a crecer. Si yo educo bien a mi hijo, va a crecer. Si yo educo mal a mi hijo, él va a crecer. ¿Estamos de acuerdo? La falta de autoridad no va a impedir el crecimiento, pero sí va a torcer el propósito de Dios en la vida de esa persona. La pérdida de autoridad trae un crecimiento torcido, influirá en un sano crecimiento. Debemos ser hombres y mujeres de autoridad, pues eso es lo que la Biblia dice que se nos ha entregado. Acuérdese que la palabra dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora ustedes vayan y hagan esto que les estoy diciendo. Se nos delega la autoridad. Entonces, anoche dije una frase, lo repito hoy. Lo leí en un libro y dice, camina en la autoridad que Dios te dio, porque si no lo haces, alguien tomará esa autoridad y la va a usar en tu contra. ¿Sí? Repítamelo, ¿cómo dije? No me atendió. ¿Ves que no me atiende? Camina en la autoridad que Dios te dio, porque si no lo haces, alguien va a tomar esa autoridad y la va a usar en tu contra. Y eso parece muy sencillo repetirlo. Pero hay gente que perdió autoridad en su casa con sus hijos, con su esposa, con su esposo, en su trabajo. Perdió autoridad en su salud, en su finanza, en su economía. Y alguien la está usando en su contra. Y eso quiero hablar en esta mañana. Entonces, en primer lugar, usted y yo tenemos que saber, los cristianos ocupamos un lugar de autoridad en el Espíritu. Es importante conocer, la palabra es imperativo conocer, que usted y yo ocupamos un sitio de autoridad en el Espíritu. Y conocerlo no es suficiente, debemos aprender a movernos en esa autoridad que Dios nos dio. Cuando usted le dice no en algún trabajo, ¿usted qué hace? Cuando a mí me dijeron no para alquilar una casa, porque yo le digo, mira, te vamos a cobrar 700 el alquiler. Y yo sabía que no podía permitirme ese alquiler. Entonces le dije, yo no te puedo pagar 700. ¿Cuánto puedes pagar? 550. Me dice, ni loco. Pero a mí me gusta la casa. Entonces yo le digo, Dios, tú sabes que estábamos orando por este tipo de casa. Estábamos orando por este barrio. Esto es lo que aparece y me dice de que no puedo pagar ese precio. Padre, en el nombre de Jesús, haz algo. Toca, Señor, la vida. Ay, qué sé yo. Dale un sueño que le asuste, que le aparezca a Julio y le diga, oye, alquílame a mí o te va a pasar algo. Algo. No es manipular a la persona, pero yo empecé de, Señor, tomo autoridad. Yo quiero eso. Y no ha pasado mucho tiempo en que algo ha pasado. Alguien ha cedido en el contrato y lo conseguimos. Pero a veces cuando te dicen en un trabajo no, te dicen en una relación que no, te dicen en una relación laboral, tú no sirves, tú no vales, ¿qué haces? ¿Será porque yo soy extranjero? ¿Será porque yo soy español? ¿Será porque esto? ¿Será porque aquello? ¿Será porque soy separado? ¿Será porque soy recién casado? ¿Será porque soy papá primerizo? ¿Qué sé yo? Nos llenamos de excusas. ¿Será porque soy muy joven? No, si Dios te guió a ese punto, te plantas y dices, Señor, ¿dónde está la autoridad que tú me diste? Este es el sitio que trajiste para mí. Señor, yo lo quiero. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Porque a veces nos acomodamos y ahí está el peligro. Ahora, voy a lo que estaba diciendo. Cuando
somos cristianos, ocupamos un sitio de autoridad. Salmo 91:1, usted lo sabe de memoria. ¿Qué dice? El que habita morará bajo la sombra del... Esa palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente, en las traducciones originales dice el Jehová o el Shaddai será su amparo. El que te va a proteger, el que te va a guardar. Pero para que Él te guarde, ¿qué tienes que hacer? Habitar al abrigo de Dios. Eso es un sitio espiritual. La manera que cuando leemos en la Biblia dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cómo se ora sin cesar? Usted no puede estar por la calle, Señor, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. No, quiero pan. ¿Cuánto? 2 barras. En el nombre de Jesús, Señor, me dicen, ¿quiere carne? Sí, medio kilo. No, ¿verdad que no puede? Le llamarán de loco. Usted puede en el espíritu orar sin cesar. El sitio de autoridad, la silla de autoridad que usted tiene que ocupar es espiritual. Y mire, quiero llevarle a esto. Adán y Eva tenían la posición de autoridad más alta sobre la tierra. La perdieron. Miren lo que dice el Salmo 27:5 y el Salmos 31:20 después. 27:5 dice, porque Él me esconderá ¿dónde? En su tabernáculo en el día del mal. Tú no puedes estar todo el día en la iglesia. Muchos de nosotros, si fuera por nosotros, no saldríamos de la iglesia. No, los que tenemos un llamado al ministerio, los pastores, difícilmente nuestras esposas entienden qué hacemos tanto en la iglesia. Me dice, ¿te vas a la iglesia? Sí. ¿Qué haces? De todo. Y mañana, y me dice, ¿hoy también te vas a la iglesia? Sí. ¿Y qué vas a hacer hoy? También de todo. Desde acomodar sillas, limpiar el baño y ver si está perdiendo agua, hasta preparar un mensaje. A veces Dios me da un mensaje limpiando el váter. Y paso aquí, pasa que no se lo cuento usted, si no usted va a decir, pero el pastor, ¿dónde prepara el mensaje? Estoy ahí sirviendo a Dios y Dios me da ciertos versículos. Y entonces, escúcheme, centro familiar. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuántos quieren este versículo para Él? Hay uno. ¿Usted quiere? ¿Qué digo? ¿No? ¿Quiere este versículo? ¿Quiere aplicarlo a su vida? ¿Cuántos saben que los días son malos? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios nos esconda en su tabernáculo en el día del mal? Que cuando despiden a otro, a ti te mantengan. Que cuando corten con otro, a ti que cuando le alcen el alquiler a otro, a ti te dice, a ti no sé por qué, pero te mantengo esto. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la inspiración del hombre. De la conspiración del hombre. ¿Los pondrás dónde? En un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. ¿Cuántos tienen miedo de las lenguas? A veces son más filosas y mucho más peligrosas. Yo prefiero que vengan con un bate de béisbol y me digan, mira, tú has fallado, que vaya a hablar conmigo o hablar de mí por allá, ¿no? Porque las lenguas, y dice en lo secreto, o sea, en el espíritu usted tiene un lugar secreto que tiene que ocupar. Y Adán y Eva tenían la posición de autoridad más alta sobre la tierra, la perdieron. Si Adán era la extensión, pregunto, si Adán era la extensión del gobierno de Dios sobre la tierra, ¿había enfermedades sobre la tierra? Dígalo, ¿había? ¿Había muerte? ¿Había dolor? Entonces, la teoría de que los dinosaurios tienen 12 millones de años, si la Biblia dice en Romanos que la muerte entró por Adán, esa teoría entonces ¿dónde queda? ¿Verdad que sí? No vamos a hablar de ahora de la creación, pero Romanos 5:12 da una clave. Romanos 5:12, ¿cuántos le creen a la palabra de Dios? No al pastor, a la palabra. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? ¿Qué entró por el pecado? Entonces, ¿antes de Adán había muerto o no? Por eso es que los científicos no se ponen de acuerdo, porque la prueba del carbono, cada vez que se hace la prueba a una sola cosa, falla.
Dice, esto tiene 5 millones de años. En un año le vuelven a hacer, ahora tiene 12 millones de años. Entonces la prueba del carbono no es certera, pero no es nuestro tema. Pero la autoridad que tenía Adán con su esposa Eva, esa autoridad que tenía, lo gobernaba al gobierno de Dios. El gobierno de Dios en la tierra lo perdió cuando viene Satanás y se lo arrebata. Entonces, yo quiero que lo que están anotando, anoten esta frase, o si no se lo graben. Cuando pierdes autoridad en un área, matas el propósito de Dios en tu vida en esa área. Lo repito. Cuando pierdes autoridad en un área de tu vida, matas el propósito de Dios en tu vida en esa área específica. ¿Por qué? Porque Romanos dice que el pecado trajo la muerte. El pecado trajo la pérdida de autoridad y la muerte. Cuando pierdes autoridad en un área, matas el propósito de Dios en tu vida en esa área. Matas el propósito de Dios. Y si quieres saber algo más, mira lo que dice Génesis 1, 28 al 31. Pero atienda bien lo que vamos a leer. Génesis 1, 28 al 31. Esto es cuando Dios dice, le habla a Adán y Eva. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será ¿para qué? Para comer. Y fue así. El 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora vaya a Génesis 9, 1 y 2. Ocurre el diluvio. La maldad del hombre llena la tierra y Dios envía el diluvio. Cuando arranca de nuevo la creación o la multiplicación de las especies sobre la tierra, hay algo aquí. Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Y el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Esa palabrita que arranca el versículo diciendo, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Esa palabra no hay en Génesis 1:28. Ustedes van a gobernar, van a dirigir, pero el temor del animal, de la fiera, se introduce después del pecado. Algo cambió, algo se nos quitó, algo se nos robó, perdimos autoridad. Por eso se habla de que en la nueva Jerusalén, la nueva tierra, en el milenio, todo cambia. Usted va a tener de cachorrito un tigre. ¿A cuánto le gustan los tigres? ¿Sí? ¿Se animaría a tener un cachorro de león en casa? ¿Sí? Pequeñito. ¿Y cuando crezca? ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Esa palabra, el temor y el miedo de vosotros están sobre todo. Eso se introduce aquí, después del diluvio. Entonces, cuando perdemos autoridad en un área, matamos el propósito de Dios. Mire, estas dos, no voy a leerles más, solo 2 versículos que nos tienen que dar cierta tristeza a la luz de lo que hemos anotado. Cuando pierdes autoridad en un área, matas el propósito de Dios en tu vida en esa área. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30 dice, hablando el Señor, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho, diga conmigo, había dicho, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué pasó aquí? Si Jehová lo dijo, en un momento dado dice, yo había dicho.
pero has perdido autoridad en esa área. El sacerdote Elí pierde autoridad profanando el santuario, no dando el lugar a Dios del lugar santo que Él se merece. Sus hijos adulteran en el templo, consiente un ministerio carnal. Y entonces Dios dice, yo había dicho. ¿Qué pasó aquí? Que mató el propósito de Dios en su vida en esa área. Dios le dijo, tu casa será siempre llena de hombres, ministros, siervos, sacerdotes. Pero luego que él profana el templo, el santuario, dice, yo había dicho, pero nunca cosa yo haré, porque no has cumplido. Segunda de Samuel 12:8, hay otro versículo, es bastante triste para nosotros. Segunda de Samuel 12:8, está hablando el profeta Natán con David y le dice a David, y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Diga conmigo, te habría añadido mucho más. ¿Qué ha pasado aquí? Que la promesa que dio, que el propósito que Dios tenía con David en esa área fracasó. Perdió autoridad en la dirección de sus hijos. Perdió autoridad, anoche hablamos un poco de eso, perdió autoridad. No tenía autoridad porque anoche dijimos, la autoridad lo vamos a tener buscándolo y algunos lo vamos a tener porque se nos llega. Por ejemplo, yo elijo casarme y yo desde ese momento elijo ejercer autoridad en mi casa o hacerme el tonto por el amor a la paz. ¿Sí, se me entiende? Yo sé que los casados me están entendiendo. Si usted no entiende, porque no es casado, no pasa nada. Escúcheme. Cuando uno elige ser papá, dice vamos a tener un hijo, uno entra en un ambiente de responsabilidad, entra en un cuarto de autoridad y ese niño, esa niña va a crecer y el día de mañana te va a torcer el brazo. Ahí está el papá o la mamá para decir no, en mi casa las reglas son así. Autoridad lo vas a tener. El no ejercer autoridad no va a impedir que crezca o que seas papá. Solo que vas a ser un mal padre. Y tu hija va a hacer lo que quiere, tu hijo va a hacer lo que quiere, porque tú no ejerces autoridad en tu casa. ¿Qué le pasó a David? David, sus hijos se mataron entre ellos. Sufrieron muchísimo. Toda la familia sufrió. No hay nada más apetecible para Satanás que quitarnos la autoridad que Cristo nos dio. Y no va a parar porque simplemente lo resistamos una vez. Usted sabe que la palabra dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Buscando. No es que buscó una vez, no lo encontró y dijo, no pasa nada. ¿No le parece a aquel hermanito que vino? El sábado limpiamos la iglesia. ¿A qué hora? A las 11. Y vino a las 11 y a las 11 y no venía nadie. Me voy. Ya. Pero no puedes llamar y no. Yo le dije a las 11, aquí yo tenía que ir. Se fue, se enojó. El diablo no. ¿Cuántos saben que el diablo no se enoja por cualquier cosa? Te va a seguir una y otra vez, ¿sí o no? No lo consiguió una vez, va a volver. Porque él está buscando a quien devorar. Entonces, no. ¿Buscando a quién? Buscando si hay ovejas sin autoridad que se amedrentan y que dan lugar al temor por cualquier situación difícil. Entonces hablamos que Adán perdió autoridad sobre su vida, su casa, su familia, cuando el diablo le sedujo. David perdió autoridad sobre sus hijos, no supo corregirlos por su problema con las mujeres. Él no corrigió primero sus ojos. Se subió al terrado y empezó a ver mujeres y empezó a darse el gusto. Cuando tú no corriges tus ojos, lo segundo que no vas a corregir es tu alma. Lo tercero que no vas a corregir es tu carne. Y cuando no corrijas tu carne, Dios dice, anoche lo leímos, si tú no ejerces juicio sobre ti, dijimos anoche, Dios va a ejercer juicio sobre ti y te va a castigar con tal de que no seas condenado con el mundo. ¿Se acuerdan lo que vinieron anoche? Si tú desoyes y eres terco en hacer lo que quieres, ¿qué va a pasar? 1 Corintios 11:31, anoche lo leímos. Siendo examinados, dice, no somos juzgados. Pero si Dios nos examina,
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿nos haríamos? Juzgando a nadie te va a juzgar. Si tú mismo te miras para adentro, esto está mal, lo voy a corregir. Pero el 32 dice, mas siendo que juzgados somos, ¿a cuánto le gusta este versículo? No nos gusta, a mí no me gusta. Somos castigados por el Señor, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, aún en medio del castigo opera la misericordia de Dios. Tú dices, ¿por qué me pasa eso? Dice Dios, para que no te condenes con el mundo. Pero no. Hasta aquí y te pone un muro, chocas, fracasas en un negocio, fracasas en otro, vas. Y dice, parece las cosas no van bien. Algo está pasando, empieza a corregir. Porque si no corriges tus ojos, lo segundo que no vas a corregir, ¿qué es? El alma. Y luego, la carne. Y le voy a hablar en esta mañana de eso, terminando el mensaje. Pero Salomón también perdió autoridad, lo dijimos anoche, sobre su reino, al no tomarse el tiempo y educar y corregir al heredero de la corona. Balaán, el profeta, perdió autoridad sobre su ministerio por codicia, por dinero. El dinero era más importante y perdió. Y lo prediqué un día, lo leímos. Balaán en sus días últimos dice, ¿quién me diera a mí morir como ellos? Y mira cómo estoy aquí. Y lo matan en una batalla. Él sabía lo que se estaba perdiendo. La reina Vasti, ¿cuántos se acuerdan de la reina Vasti? ¿Ha oído hablar alguna vez? La reina Vasti pierde autoridad sobre su corona por orgullo. Les manda a llamar el rey y le dice, mi amor, quiero que vengas, te voy a presentar, porque quería presumir el rey, un poco tomadito, quería presumir de la belleza de la reina. Dice, no, yo no me voy, no quiero. Y claro, enfrente de los amigos, y el rey pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues esto no está bien. Y lo cambiaron. ¿Quién subió de reina? Esther. Saúl perdió autoridad sobre el reino por no poder manejar la intimidación, que voy a hablar seguramente el próximo domingo sobre este tema. Pero Saúl dice, como vi que el pueblo se me desertaba, como vi que me quedaba solo, le intimidó eso y perdió autoridad. Quiero ir a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 12. Quiero leer contigo un pasaje que seguramente tú ya conoces, pero hay cosas interesantes que vamos a rescatar de aquí. Lucas 4, 1 al 12. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, oiga bien, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hasta allí, por ahora. Arranca el versículo 1 diciendo que Jesús, ponga el versículo 1 por favor, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Dígalo, ¿cómo estaba Jesús? A ustedes no me hablan. ¿Cómo estaba Jesús? No, ustedes se callan porque ellos no me quieren hablar. ¿Cómo estaba Jesús? Ayúdeme, dígale a la vecina, despiértate. Eso. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, escúcheme bien, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo.
y fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto. ¿Lo podemos repetir? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo le lleva al desierto. Escúcheme bien, centro familiar. En ocasiones, el mismo Espíritu Santo que te llena un domingo en la reunión, que pasas al altar y recibes un toque de Dios y te sientes en la gloria. Ese mismo Espíritu Santo en la mitad de semana te hace atravesar un desierto. Y eso nos confunde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué ha pasado? Si yo es que no siento a Dios, me dijo una persona. No siento a Dios. El domingo estaba yo orando, yo lloraba, sentía, pero ahora en este problema no siento a Dios. Parece ser que doy contra un muro y no logro entender qué es lo que está. A veces el mismo Espíritu Santo que te corona de favores un domingo o un fin de semana o en un retiro, al salir de allí es el que te va a llevar por el desierto para probarte, para tratar con tu orgullo, con la capacidad que tienes de poder lidiar con el temor, con la manipulación, con la duda, con la intimidación. Me gusta el versículo de Marcos 1:13. Mire, el mismo pasaje es, pero Marcos le pone un detalle que usted va a ver hoy. Me gusta Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto, ¿cuánto? 40 días, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. No era suficiente que Satanás, ahora vienen las fieras también. ¿Cuántos conocen las fieras? Uno dice, yo tengo en casa una. No estoy hablando de esa fiera. No estoy hablando de la suegra ni de la esposa, no estoy hablando de la nuera, no. Estoy hablando que a veces en el desierto vas a encontrar fieras que lo único que te van a hacer es herirte. Se van a reír de ti, te van a atacar en el desierto. Y lo segundo que vemos en Lucas 4 es que fue llevado por 40 días. ¿Cuántos días? A mí este término de 40 días, lo que pregunto es, ¿quién estaba ayunando por 40 días? ¿Quién? ¿Jesús necesita ayunar 40 días? ¿Y por qué ayuna 40 días? A mí este término, escúcheme bien, yo consultando con el Espíritu Santo, ¿por qué? Este término de 40 días a mí me habla de que el tiempo y la duración del desierto no lo elegimos nosotros. Lo elige Él en su soberanía, porque Él sabe en qué momento ya estamos preparados para subir al siguiente nivel. Él es el único que sabe, el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero pastor, ¿cuándo va a acabar? Consúltaselo a Dios. ¿Sí? A mí me dicen, yo tengo una pregunta para ti. ¿Y por qué no se sana la hermana fulana de tal? ¿Y por qué el hermano? Pregúntaselo a Dios. Él es el que nos formó, el que nos creó. Nosotros somos ¿qué? Siervos a quienes Él delegó autoridad. A mí el término 40 días me habla de que yo no elijo cuánto durará mi desierto. Tú tampoco. Nos encantaría manejar que el desierto durara una semana y nos dieran fecha incluso. A mí me gustaría que me diga el Señor, mira, prepárate porque los primeros 15 días de enero del año 2016 vas a atravesar un desierto. Te aviso. Vale. Y yo me preparo. Pero normalmente ocurre al revés. ¿Sí o no? Pareciera ser que en el mejor momento, clase. Pero no entiendo yo a Dios. Lleno del Espíritu Santo. Por eso usted cuando ve a personas aquí en el altar y vienen a veces que nos ministran personas usadas por Dios y dice, a uno le dice, yo estoy contigo, no temas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Dios está con él. Y le va a la otra persona y le dice, mira, Dios dice que no te enorgullezcas. Dios dice, mantente en la humildad. Y los hermanitos dicen, ¿viste cómo le dijo a la hermana? Eso es porque es orgullosa. Yo ya sabía, orgullosa. No. Pasa 3 o 4 meses y la hermana se pone una empresa y empieza a prosperar. Y en vez de ganar 1,000 al mes, gana 2,000, 3,000, 5,000, 7,000. Esa palabra que se le dijo un año antes se viene a cumplir ahora. Mira, cuida con el orgullo.
Y el otro dice, Jehová, yo estoy contigo, no temas, poderoso, ve ahí, me como el mundo. En 3 meses ocurre un desierto. Dice, pero ¿por qué? Si Dios estaba conmigo, me dijo. Y dice Dios, claro, es lo que te avisé, yo estoy contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No tenemos fecha, 40 días, no tenemos fecha. Jesús entró al desierto. Él determina cuánto tiempo nos hace falta. Lo tercero que encuentro en este versículo, en estos pasajes es, dice, era tentado por el diablo. ¿Por quién era tentado? Entonces, aunque muchas veces oramos, ayunamos, reprendemos, la tentación sigue allí. ¿Cuántos han pasado por ahí? Sí, pero si yo oré y lloramos a veces y la tentación está ahí. Dame el sofá sentado tomando su café. Cuando llegas a casa, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para tentarte. Te hace cual. ¿Sí o no? Sí, pero si yo oré, yo ayuné, parece que Dios no me escuchó. Escúcheme bien, esto es serio. Porque aquí, como se dice vulgarmente, patinamos muchos. Aunque muchas veces oramos, ayunamos, reprendemos, la tentación sigue allí. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un instrumento en las manos de un Dios poderoso. El diablo es un instrumento en las manos de un Dios poderoso y lo utiliza como quiere, cuando quiere, para promocionar a los suyos. Tú solo soporta la tentación. Mire lo que dice Santiago 1:12. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado eres si soporta. Quiere decir que la tentación va a ser parte. A mí me sorprende el versículo de 1 Corintios 10:13. Me sorprende. Y le digo a Dios, muchas veces no te entiendo, y me dice Él, mejor así, solo obedéceme. ¿Cómo era el abecedario que aprendimos anoche? A, B, C, D. ¿Y el de Dios? Obedece. Parecido, pero no es. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y esta es la parte que yo le dije al Espíritu Santo, esto no lo entiendo. Y me dice, tú solo obedece. Sino quedará también juntamente con la tentación. O sea que dentro de tu tentación hay una salida. No, pastor, no lo entiendo, yo tampoco. Dentro de ese mundo de tentación que tú vives hay una salida. Solo tienes que soportar un poco más, aguantar, soportar, y Dios te va a decir, aquí está la puerta. Pero es que a veces, es que yo soy débil, pastor, ya no aguanté, ya me dejé estar, me dijo una hermana. Entonces, esto es clave. Cuando cedes a la tentación, no es que Dios no te escuchó. No. Es que Dios te había dado una preciosa oportunidad para que subas al siguiente nivel y otra vez te aplazaste. Otra vez reprobaste. Te envió alguien, alguno, y la tentación está ahí. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Lo veo, lo miro, no lo miro? ¿Lo miro, no lo miro? Normalmente los que venimos de afuera tenemos contactos con nuestras gentes en nuestros países. En una de esas estaba yo en el culto y recibo un mensaje de unos amigos de mi tierra. Y cuando intento abrir, es una figura erótica. Y lo cierro. Y claro, tú subes al coche y dice, lo miras ahora que ya no estás en la iglesia. A ver, venga. No, al llegar a casa luego lo miras. Y el Espíritu Santo me dice, mira, bórralo ya antes de mirarlo. ¿En quién está el poder de borrarlo o mirarlo? En mí, ¿sí o no? Cuando cedes a la tentación, no es que Dios no te escuchó. No, te dio Dios una preciosa oportunidad. Porque algunos dicen, es que Dios a mí no me escucha. Mentira, eso es un engaño del diablo. ¿Cómo no te va a escuchar Dios?
¿Cuántos saben que Dios siempre oye? Entonces, Dios te dio una preciosa oportunidad para atravesar esa parte y fracasaste. Nunca Dios permite la tentación como para burlarse de nosotros. Entonces, lo cuarto, creo que lo tercero, lo cuarto que yo encuentro, lo tercero que encuentro en Lucas 4 dice, pasados los cuales tuvo hambre. Pasados los cuales, ¿qué tuvo? ¿Cómo es eso? ¿Cuántos suelen ayunar y tienen hambre ya el primer día? ¿Verdad que sí? Pero dice que él tiene hambre pasados los cuales, 40, o sea, después de 40 días tuvo hambre. No, hambre se tiene desde el primer día, ¿sí o no? ¿Cuántos han ayunado más de una hora? Sí, porque me están mirando. ¿Ha ayunado un día? ¿Sí? ¿Ha ayunado 2 días? 3 días? 4 días, 5 días, 6 días. ¿Me está diciendo de memoria o? Cuando usted entra en ayuno, el primer día usted ora y usted dice, ay Señor, está conmigo, no tengo hambre. ¿Ah? El segundo día el estómago empieza a manifestarse. El estómago habla en lenguas. ¿Usted sabía eso? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí, perrito, hamburguesa. Y uno, de verdad, al tercer día uno ya le duele la cabeza. Ay, Señor, me duele. ¿Y ahora qué hago? Señor, ¿y si como alguito para que no me duele la cabeza nada más? Sí. El cuarto día uno pasa una etapa diferente. El quinto día uno se siente feliz, contento, de verdad le digo. El sexto día, el séptimo día usted va a estar recibiendo revelaciones del Espíritu Santo si no cede, porque a veces nos hace falta. Ahora, pasados los cuales tuvo hambre. Hambre se tiene desde el primer día de ayuno, pero Jesús sabía que justo ahora no podía fallarle al Padre. Ahora no. La batalla contra los apetitos carnales siempre van a ser parte de nuestra humanidad, centro familiar. Pero la determinación de acabar bien lo que empezamos nos dará autoridad sobre la carne. No pierdas autoridad sobre tu carne. No pierdas. Por eso dice 1 Corintios 6, 12, 13, que la vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero ambas cosas Dios, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo para que se acuerden. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son, ¿qué? Mas no todas. ¿A cuántos les gusta una barbacoa? Con esa grasa ahí chorreando ahí, los varones dicen, ay, pastor, Coca-Cola, yuca, platanito. Ay, pastor, no siga por ahí. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son, ¿qué? Lícitas, más yo no me dejaré dominar por ninguna. Y mire lo que dice el 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Aquí hay 3 mensajes mezclados aquí, pero yo quiero detenerme en que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Y luego habla del vientre. No, pastor, yo no puedo ayunar, yo me muero si... Pruébale a Dios. Yo te aseguro que si mueres ayunando 1 día, 2 días, todos nosotros cerramos la iglesia y el Señor ya no. Mentira, te está dominando tu vientre, te habla en lenguas, te intercede por ti con gemidos indecibles y no puedes ver el pan, ¿sí o no? Este mensaje nos gusta. No, pastor, ¿por qué no hablamos de cómo conseguir ayuno? No. Si no lo haces, si no estás en este mover espiritual que el Señor quiere, vas a perder autoridad en ciertas áreas. Lo último que veo en Lucas 4 se resume en 3 palabras para ir pronto y terminar. Pan, adoración y palabra. Diga conmigo, pan, adoración y palabra. Entonces Satanás va a intentar, centro familiar, por todos los medios robarte autoridad. En el pasaje que relata la tentación de Jesús vemos 3 áreas
sobre los cuales el diablo intenta tomar autoridad. Yo sé que ha leído 20,000 veces la tentación de Jesús, pero yo le voy a llevar a un área donde Satanás lo que hace es tratar de quitar autoridad en esa área que Jesús venía ganando. Porque algunos viven de recuerdos. Uy, yo antes ayunaba, yo antes oraba. Uy, nosotros pastor a las 3 de la mañana orando. Y ahora, que ahora trabajo. ¿Y? No, pero es que yo ahora tengo un hijo. Ah, ahora me casé. No, lo cierto es que perdiste autoridad en esa área. Te robaron en esa área autoridad. Entonces, ¿qué le pregunta el diablo? ¿Cuál es la primera tentación? ¿Ah? Si eres hijo de Dios, ¿qué le dice? Di a esta piedra que se convierta en pan. La pregunta es, ¿qué le hace el diablo a Jesús? ¿Tienes hambre? Pues aquí hay pan. No, pero son piedras. Ah, pero tú no eres Dios. Dile, pan en el nombre de Jesús o en el nombre mío, como sea, y ya está. ¿Tienes hambre? Aquí hay pan. ¿Qué es lo que vemos aquí? Solo tienes que dar la orden y saciar tu apetito. Ojo a esto. Solo tienes que dar la orden y saciar tu apetito. Solo tienes que darle un clic a la pantalla y saciar tu apetito carnal. Solo tienes que responder ese mensaje. Solo tienes que volver a mirar y ya sacias tu apetito. No vas a llegar a más. Yo no te digo que mates las fieras y comas, Jesús. Solo esto, el pancito este. Solo tienes que hacer esto. ¿Sí me estoy dando a entender? Mírele al vecino, dígale, es para ti, solo a ti te mira. Ahora, si Jesús hubiera cedido, no demostraría a nadie que Él era el Hijo de Dios, mucho menos al diablo. Él sabía que era el Hijo de Dios y el diablo también. ¿Cuántos saben que el diablo sabía que Él era el Hijo de Dios? Él lo sabía. Cuando sale del Jordán una voz, una paloma, el Espíritu Santo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se conocen, ¿sí o no? Se conocen ellos. Creo que eso, si eres hijo, no va por allí el tema. El tema es si él cede. El diablo sabía que Jesús tenía hambre y lo primero que hace es desafiarle a cambiar su realidad si en verdad Dios es su Padre. Óigame bien, ¿por qué atraviesas hambre? ¿Por qué pasas necesidad? ¿Por qué todavía estás enferma? ¿Por qué todavía, acaso Dios no es tu Padre? Jesús, tú tienes hambre. No me lo puedo creer. Pero si tú eres hijo de Dios, aquí tienes algo para saciar tu apetito. Solo di pan ahora y saldrá pan. ¿Ha oído eso alguna vez? ¿Ha oído de por qué atraviesas hambruna, necesidad si Dios es tu Padre? Es un ataque directo a tu identidad y tu autoridad como hijo. Otra vez, es un ataque directo a tu identidad y tu autoridad como hijo. Porque si no cambias la realidad de tu problema, pareciera ser que Dios no te oye y vas a perder la batalla. Eso es una mentira. Es una mentira. Dios sigue siendo Dios aún en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las circunstancias, iglesia, no pueden hacerte dudar de tu identidad y tu autoridad de hijo. Diga conmigo, tengo autoridad. Dios me la delegó y la voy a usar. ¿Lo cree o no? Claro, tiene autoridad, pero las circunstancias no pueden hacerte dudar de tu identidad y de tu autoridad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, pero el contexto es, no es momento de comer. Es momento de ayunar. Pastor, pero no aguanto. Ay, parece que me voy a morir. Yo le dije a un amigo un día, ¿y por qué no ayunas de 6 de la tarde a 6 de la mañana? ¡Ah! No duermo, me dice. Me muero en la madrugada. ¿Cómo te vas a morir en la madrugada? Inténtalo, porque yo he enseñado sobre el ayuno, el ayuno parcial, ayuno total, ayuno absoluto, lo hemos enseñado todo. Me dice, yo ninguno puedo hacer. ¿Por qué? Porque me domina el vientre. ¿Sí o no? No, pastor, es que... Ahora, otra cosa es gente que toma pastillas y sufre de tensión baja y si no toma, come azúcar o no toma algo dulce, enseguida lo encontramos desmayado. No estamos queriendo decirle a la gente que no. Estamos hablando de gente que está trabajando, gente que reclama sus promesas, pero cuando le tocas el vientre,
es la fiera que Jesús encontró en el desierto. ¿Qué dice? Ayunamos, comemos un asado, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le tengo que hacer reír porque se me está poniendo muy serio. Escúcheme. Lo segundo que encuentro ahí es, acuérdese que le hablé de pan, adoración y palabra. Y lo primero es, ¿tienes hambre? Y lo segundo es, ¿tienes ambición, Jesús? ¿Tienes ambición? Porque le dice todo el poder y la gloria que le mostró en un momento. ¿Cómo se ve en un momento? Tiene que ser una visión. Le lleva a Jesús y le dice, mira, te voy a mostrar una visión. Y le muestra una visión. Porque si no sería imposible en un momento. ¿Sí o no? Le muestra en una visión la gloria de los reinos. Eso habrá sido impactante. Para querer impresionar a Jesús, para querer impresionar al Hijo de Dios, tenía que ser algo impresionante, ¿sí o no? Sorprendente. Todo esto te voy a dar, pero solo tienes que adorarme. Una sola cosa, a mí se me dio. ¿Qué le dice Satanás? Porque a mí me ha sido entregada. Pregunto, ¿le dijo Jesús a Satanás que era un mentiroso cuando le dijo eso? ¿Verdad que no? Porque esa autoridad lo robó en el huerto y empezó a gobernar. A él se le entrega. Él lo tiene. ¿Y qué pasa ahí? Dice, solo tienes que adorarme. Le dijo, Jesús no le dijo que estaba mintiendo. La visión que acababa de ver era bastante codiciable. Pero sabe, aceptando el ofrecimiento, le entregaba al diablo la autoridad de hijo de Dios y de dueño del universo. Imagínense, dígame, pregunto hoy, ¿cuánta gente hoy en día no le entrega al diablo su autoridad de hijo del rey por 5 minutos de visión? Esto es lo que vas a conseguir. No seas tan fanático. Esto es. No, tú sabes que tú a Dios no le vas a dejar, pero venga, esto no pasa nada con esto. Y de a poco, ¿cuánta gente que son cristianos le entregan al diablo su autoridad en esa área? Porque escuchan, conmigo no te va a faltar nada y va a ser mucho más rápido que lo que Dios te dice. Y algunos hasta creen que es de Dios. Esto es lo triste. Yo he estado con gente de la iglesia que no le falta nada. Descuidaron a Dios. Óigame, descuidaron a Dios. Hasta son infieles en sus casas. Están en un matrimonio caótico. Están en un problema. Y cuando recibe algo dice, mira cómo Dios me bendice. Mira cómo Dios me bendice. Y está en una etapa difícil, en una relación. He conocido jóvenes que me dicen, yo sé que Dios me ama y tiene un propósito conmigo. ¿Y por qué no vuelves? No, ya llegará el momento. Porque si yo creo, dice, yo creo que Dios me dio este trabajo que tengo. ¿Cómo así? El trabajo no era, siempre el trabajo es bueno, pero el trabajo que le estoy hablando no era nada codiciable para nadie. Lo tercero que yo veo ahí es, acuérdese que es pan, adoración y palabra. Lo tercero es, ¿te crees todo lo que está escrito? Versículo 10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Lo tercero que veo aquí es, ¿te crees, Jesús, todo lo que está en la Biblia? Pues ponlo a prueba. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no te aventuras y pruébalo a ver si funciona? Tírate de aquí arriba, porque la Biblia dice a ver si se cumple. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Sabe? Es momento de decir, no, yo le creo a Dios, aunque muchas cosas de las cuales yo creo que se van a cumplir todavía, no lo veo en mi vida, pero la Biblia nunca miente. ¿Cuántos dicen amén? Porque va a venir ese ataque. ¿Te crees todo? Esas 3 áreas que hablamos, va a trabajar para tomar autoridad sobre 3 áreas de nuestra vida. En primer lugar, sobre nuestra carne, los apetitos carnales. ¿Somos capaces de ejercer dominio propio sobre nuestro vientre, en primer lugar, lo que hablé en el ayuno? ¿O cuando tu tripa se manifiesta, cedes? No, pero pastor, que yo no, usted no me entiende, pastor. No le entiendo si no estás enfermo. No lo entiendo.
Si usted es sano, fuerte, no lo entiendo. Ahora, si usted tiene un problema, oremos a Dios. Dios nos puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Para que le puedas dar a Dios lo que a Él le pertenece. Porque cuando Jesús le habla a los discípulos, le dice, vosotros cuando ayunéis, no es que alguna vez cuando si se le ocurra, no. Dios da por sentado de que sus hijos tienen la disciplina de la oración y el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el ejemplo que Jesús nos da, el dominio sobre la carne. ¿Tienes dominio sobre tu vientre, sobre tu carnalidad? ¿O comes lo primero que alcanzas? En segundo lugar, nuestra alma. El diablo va a tomar autoridad, va a intentar tomar autoridad sobre tu alma. Y esto voy cerrando, y para mí esto que lo voy a decir, lo digo con mucho temor. El diablo le dice a Jesús, si postrado me adorares. ¿Cómo le dice? Si postrado me adorares. Escúcheme, centro familiar. El momento de la adoración pone a prueba a quién pertenece nuestra alma. Lo digo de nuevo. El momento de la adoración en una iglesia pone a prueba a quién pertenece tu alma. Porque alguna vez la iglesia está adorando. Está aquí. Pues tu nombre es santo. Y todo el mundo levanta las manos. Tú estás mascando chicle, voy a tomar agua, a ver si hay café, me da calor, me quito, me pongo, me voy al baño, estoy aturdido, estoy afligido, estoy cansado, me siento. Ese momento de adoración, óigame bien, va a poner a prueba a quién pertenece tu alma. Porque lo que dije al principio, lo primero va a decirte no adores, y lo segundo va a decirte a quién tienes que adorar. Y ahí es donde viene el problema. ¿Realmente mi espíritu tiene autoridad sobre mi alma para ordenarle a mi carne, a mi alma que adore? ¿O es que mi alma está siendo gobernada por otro que tiene más autoridad que mi espíritu? Usted sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién tiene que gobernar para que adoremos a Dios? El espíritu. Cuando el alma gobierna, te va a ir mal. Cuando el cuerpo gobierna, va a ir peor. Pero cuando el espíritu gobierna, va a haber en tu casa momentos de adoración, momentos de intimidad. Quien tenga autoridad sobre mi alma va a ordenar si debo o no debo adorar. No es simplemente no levantar la mano, porque aquí se me malinterpreta muchas veces. No, pastor, yo si no levanto la mano igual estoy adorando. ¿Y cómo adoras? Así. Pues tu nombre es santo. Está con la cara así de cafetera, una cara de... No, la adoración es una expresión externa de lo que tú tienes por dentro. Por eso cuando usted va a un concierto de quien sea, de Bisbal, de Bustamante, de qué sé yo, por decir algunos nombres parecidos, ¿qué hacen los jóvenes y adolescentes? ¿Sí o no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Sí o no? Ahora usted viene a la iglesia. No, a mí que no me pida levantar la mano. No, Señor. Yo así adoro. No. Por eso esto es más serio de lo que hablamos. Levantar la mano es la primera muestra de que tu espíritu le está diciendo a tu alma, levanta la mano, pero es que no me gusta. Levántala. Adora, cierra tus ojos y adora. No, yo voy a mirar a ver quién alza la mano y quién... Y algunos, levanta la mano, digo yo en el púlpito, y uno dice así. Pues tu nombre es santo. Quien tenga autoridad sobre mi alma ordenará si debo adorar a Dios o no. Ese es el primer paso. Luego me va a ordenar a quién voy a adorar. Lo tercero es, el diablo va a tratar de tomar autoridad sobre mi mente y sobre tu mente. Nuestra mente es un campo de batalla. La palabra de Dios debe ser un tesoro para nuestra mente. Aprender y repetir versículos, centro familiar. Aprender y repetir versículos debe ser parte de nuestra rutina. ¿Cómo se entiende que hay cristianos que no leen su Biblia durante la semana y llegan y cuando van a ir a la iglesia, a ver, ¡ay! Esto me lo entregó el pastor el domingo pasado. A ver. Ya está.
Ahora voy. Y viene con su Biblia. Bueno, algunos ya no traen ni Biblia. Pedirle que lo lea a lo mejor ya es. Vamos a empezar a tirar o a vender o a rematar todas las Biblias que se quedan en la iglesia. Porque si lo deja es porque no lo usa. ¿Sí o no? Dígale al vecino, te hablaron. Escuche, lo tercero es nuestra mente. La palabra de Dios debe ser tesoro para nuestra mente. Debe ser parte de nuestra rutina. ¿Por qué? Aquí viene la culminación. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo vas a necesitar una palabra de Dios que salga de tu boca. Repito, no me están atendiendo, repito. Tú no sabes cuándo vas a necesitar una palabra que tiene que salir de tu boca. Y cuando te ofendan, tú también dices, idiota. Ese era el momento de decir, Padre, ayúdame a ganarle a este para Cristo. Señor, tu palabra dice ta. Porque tú no sabes en qué momento lo vas a necesitar. Cuando viene la tentación sobre la vida de Jesús, lo primero es si tienes hambre. Lo segundo es, adórame. Yo te voy a dar todo esto. Lo tercero que es, ahí viene la palabra. Mira, escrito está. Escrito está. Y escúcheme, centro familiar. Tú no sabes cuándo vas a necesitar una palabra de Dios, y cuando lo necesites y no lo tengas, va a salir de tu boca palabras como jo, i, a, culebra, sapo, conejo, todo. Menos una palabra de bendición, y en ese momento perdiste autoridad sobre tu mente. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque cuando tu boca dice algo, es que tu mente ya lo funcionó. Tu mente ya está funcionando en esa palabra. ¿Qué es un pensamiento? Es una palabra no hablada, ¿sí o no? Yo solo lo pensé, pastor, pero no lo dije. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, ese es exactamente el momento en que el diablo va a tomar autoridad sobre tu boca y consecuentemente sobre tu mente. No leer la Biblia, centro familiar, durante el día, durante la semana, es perder autoridad que Dios nos entregó. Estas tres áreas, según 1 Juan 2:16, son las áreas que perdió Eva cuando va y cae ante la tentación. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. ¿Y qué hizo Eva cuando vio, Génesis capítulo 3, cuando vio el árbol? ¿Qué dice? Vio Eva que el árbol, ¿qué era? Bueno a los ojos, bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno a los ojos, bueno para comer y bueno para alcanzar, codiciable para alcanzar sabiduría.